sacando papeles e información de personajes importantes de la historia mundial. Híjole, ¿cómo ¿Quién le estás? saca? Ángel de esa. ¿Cómo estás, Quique? Bien, ¿y tú? Pues bien, yo, bueno, muy apropiado que vengamos después de la rutina de box el día de hoy. Mira. Pues porque, bueno, pues tristemente el viernes nos fuimos a dormir con esta noticia de que, pues ya, digo, la causa al final fue un choque séptico, pero pues bueno, ya era un hombre que había tenido varios problemas con el Parkinson, sobre todo, porque, pues quieras que no, la cantidad de golpes que recibió en la cabeza durante su carrera boxística fue mucha. Estamos hablando nada más y nada menos que de Muhammad Ali, que no nace como Muhammad Ali, sino nace como un Cassius Marcellus Clay, nace allá en Louisville, Kentucky, en pues uno de los estados del sur más, donde había más segregación racial en los Estados Unidos. Él nace en 1942, precisamente ahí en Louisville, y lo que tú dices, aparte de ser uno de los pugilistas más grandes de la historia, ya gente debatirá que si el más grande, que si no, él se autonombraba siempre el más grande. Pero lo que él logró además es trascender del ring. O sea, era un gran boxeador porque además era impresionante, un hombre de su tamaño, la velocidad que manejaba y pues la pegada que tenía. Pero además logra trascender el ring para volverse una figura, pues yo creo que de la cultura norteamericana y mundial, ¿no? Por lo que representó, sobre todo además siendo boxeador, que son pues no los tenemos y hacemos mal, pero tienes este prejuicio y estereotipo de que no son demasiado inteligentes, ¿no? Y este hombre, además de ser de ser un gran boxeador, tenía una inteligencia, una chispa y una cuestión contestataria y cuestionadora que no muchos tenían, ¿no? Claro. Sobre todo en ese Estados Unidos de los 50, 60, donde pues él decía, no, oigan, pues es que pues a mí me adoran y todos dicen que soy una maravilla y una leyenda americana, y sin embargo por mi color no puedo comer en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Hay toda una entrevista donde cuenta él que porque además, híjole, cualquiera de los que nos dedicamos al stand-up comedy tienen que ver las entrevistas de Muhammad Ali y ver cómo hacía las cosas, o sea, cómo decía las cosas, o sea, porque está perfectamente hecho como si hubiera estudiado así, te lleva contando la historia, terminaba siempre con un chiste, pero de esos chistes que te hacían pensar, Claro. ¿no? Hay una Con entrevista, un gran mensaje. una entrevista que hace fuera de su país, me parece que en Australia, en Inglaterra, donde cuenta, pues sí, no, yo estaba muy feliz porque gané la medalla olímpica en Roma en las Olimpiadas de Roma en el 60. Entonces dije, no, bueno, perfecto, ¿no? Ya ahora y te cuenta cómo él estaba orgullosísimo de cuando iba subiendo la bandera y canta y hace así pam 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 pam. Y tú ves a este hombre y luego dice, y después voy a un restaurante en mi ciudad natal con mi medalla olímpica, dije, ahora sí me van a atender, ¿no? Sí. Me van a servir, y le dicen, pues, ¿sabe qué? Es que aquí no servimos negros. Y dice, no, pues yo tampoco me los como. Entonces tenía, pero digo, sí, te ríes mucho, pero era terrible, ¿no? Y entonces, pues él teniendo esa exposición que no mucha gente de color tenía, pues se dedicó también a cuestionar este sistema, que de manera, digo, porque la ley decía que todos los norteamericanos eran iguales, pero de manera tácita pues dejaba que estas cosas pasaran, ¿no? Que hubiera restaurantes para blancos y negros, que hubiera que los trataran mal, que cuando se llegaban a ver en algún problema con la ley, pues siempre le echaban la culpa precisamente a la persona por su color de piel. Y digamos este asunto llegó a su cúspide cuando él en la guerra de Vietnam pues lo reclutan, y él dice, no, o sea, ¿sabes qué? Yo ¿por qué voy a ir a pelear con unos señores que ni conozco, que no me han hecho nada, por un país que además, para defender un sistema y un país que a mí me trata como, que ellos sí me discriminan, o sea, aquí yo no sé qué hagan en Vietnam, pero aquí yo sí que sé que me discriminan. Entonces, en ese momento, bueno, a nadie le gusta que le digan sus verdades, y mucho menos esta figura, campeón mundial,
pues supuestamente una leyenda americana, de repente se te voltea y además bueno, ya dijimos, nació como Cassius Clay, en un momento entra a la iglesia de los musulmanes negros, que es como una especie de secta que se creó en Estados Unidos, sí con algunas, tomaron algunas cosas del Islam, pero no es un Islam ortodoxo, dirigido en ese entonces por un hombre llamado Elijah Muhammad, que después se le averiguaron varios escándalos sexuales y demás, pero en su momento Muhammad Ali entró a esa iglesia proponía una defensa de los derechos civiles muy militante, o sea, no era como Martin Luther King, que decía, bueno, lo vamos a hacer todo pacíficamente y haciendo marchas. Esto decía, no, si me pegan yo también, ¿no? Y eso asustaba mucho a los norteamericanos, decían, no, y los entrenan con armas y todo. Y yo decía, bueno, pues si un blanco tiene un arma no pasa nada, pero si se la dan a un negro, entonces, digo, ya cada quien tendrá su aproximación al asunto, pero entonces Muhammad Ali, bueno, en estos casos Clay entra con ellos y le enseñan, bueno, tu nombre no es tu nombre, ¿no? Porque hubo alguien que se trajo a tu tatarabuelo de África y le puso ese nombre y es el nombre del dueño, del que compró a tu tatarabuelo. Entonces él dice, yo no quiero tener nombre de esclavo y se cambia el nombre a Muhammad Ali. Fue también en una pelea con Archie Moore, Archie Moore le decía a Cassius Clay para molestarlo y entonces cuando lo noqueó le gritaba, what's my name, ahora sí dímelo. Sí, claro. Entonces también se promovía muy bien, era muy gran estratega, o sea, se ponía a platicar con los rivales y se reía de ellos, o en las entrevistas contaba, una entrevista con Howard Cosell donde contaba cómo iba a noquear a Sonny Liston y que lo iba a mandar a la estratosfera y te cuenta, y ahí está Sonny Liston dando vueltas como un satélite. Entonces se metía en su cabeza, ¿no? Oye, pero como bien lo decías tú, también este tipo de actitud, este tipo de carácter, mucha gente lo podía amar, pero también mucha gente lo podía odiar. Nomás no, ¿sabes? Nomás no, bueno, y fue y le quitaron el campeonato y tuvo muchos problemas con eso, pero además esta era la cosa, tú y yo podríamos, a lo mejor hay gente que puede decir cosas y pues al final si llegas al ring y te suenan, pues ya, pero él además lo que pasaba era que era buenísimo, entonces Claro. podía decirle, te voy a noquear y lo noqueaba. Te dejaba con la boca cerrada. Entonces, eso era lo que tenía Muhammad Ali, que hace una semana, bueno, digamos el viernes se cumplió una semana, falleció y de veras habría que estudiar, hay muchas películas sobre él, hay muchas cuestiones en YouTube que se pueden ver y muchos documentales, porque además todo esto lo logró a los 20 y tantos años, ya después, bueno, pues boxeó demasiado quizá, eran peleas de 15 rounds y bueno, sí le afectó en su físico. Sí. Pero bueno, pues ahí ahorita está. no hay alguien que se perfile, ¿no? Como para llegar. No, yo creo que ya no hay niveles. esos niveles ya las peleas son de 12 rounds, que está muy bien. Sí. Y ya no hay tanta, pues bueno, afortunadamente ya no existen estas cosas de la segregación racial tan marcada, entonces quizá no haya alguien con ese, Sí, ese empuje. perfil mediático, ¿no? Que tenía él. Pero bueno, por eso hay que conocerlo. Muhammad Ali, boxeador y figura de talla mundial en muchos sentidos. Claro está. Ángel Dehesa. Muchísimas gracias. Gracias por traernos tus anécdotas Al contrario. respecto a este personaje que, pues claro está, conocido a nivel internacional y que dejó, bueno, pues una gran leyenda en el mundo del boxeo. Y nosotros con esto, pues ya arrancamos, es una mañana de jueves. No se despeguen porque tenemos mucho más. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos. Así es, que tenemos mucho más. Muy buenos días, familia capitalina. ¡Feliz jueves! Amigas, ¿saben cuál es la alimentación idónea? La manera más apropiada y beneficiosa de nutrirse durante el embarazo y la lactancia. Más adelante la respuesta con nuestra nutrióloga experta. Esto y mucho más aquí en tus ciudades. Volvemos.